Con una superficie un 20% superior respecto del año anterior y una estimación total de 12,5 millones de toneladas, el trigo volvió a la rotación en nuestro país. Con las cosechas avanzando hacia el norte del país, nos dirigimos a Córdoba para dialogar con el ingeniero Santiago Lorenzati, director de Ocandú, quien analiza en profundidad cómo ha sido esta campaña respecto del ataque de plagas, malezas y enfermedades y por sobre todo el uso de tecnología intensiva. Con mucha agua acumulada, la campaña 2016-2017 ofreció el marco casi perfecto para la vuelta del trigo en la provincia de Córdoba. Desde un campo en Monte Buey, Santiago Lorenzati repasa las problemáticas que enfrentó el trigo y pondera los beneficios de la diversificación y el doble cultivo. Estamos en el sudeste de Córdoba y si nos remontamos un poquito a la época de siembra, pensemos que salimos con suelos totalmente saturados de agua, es decir, perfil totalmente recargado, lo cual ya predispone de buena manera pensando en potenciales de rinde. Pensemos que si arrancamos con suelo lleno, eso me va a explicar tal vez el 60 o el 70% de la probabilidad de éxito de mi cultivo con buenos rindes. Sumado a eso, en esta zona en particular y dado los excesos hídricos, muchas de las regiones, además de la potencialidad del trigo, tenían la necesidad de consumir el agua para bajar napa y a su vez para evitar salinización. En consecuencia, si yo pongo un cultivo, ejemplo trigo, que me consume el agua, que por lo tanto lo hace desde debajo de la superficie del suelo, la sal queda abajo y no se me saliniza en superficie. Eso es clave para poder implantar el próximo cultivo. Desde el punto de vista de fechas de siembra, hubo un poquito de todo. Creo que los que arrancaron temprano hoy tienen mejor potencial. Luego se complicó un poquito por lluvias, hubo encharcamiento, malas implantaciones, pero el que logró zafar siguió luego en siembras más tardías. En general está todo de bueno a muy bueno. Creo que los muy tempranos va a tener potencial muy alto para la zona, obviamente. Y luego eso fue acompañado de tecnología. Este año volvió la tecnología a las gramíneas, un gran salto en fertilizantes, ya sea fosforado, azufrados y nitrogenados principalmente, que son los que explican principalmente los saltos productivos en los cultivos, principalmente en gramíneas, y que también van a ayudar a que no tengamos tantos problemas de calidad, creo, como tuvimos la campaña pasada. A eso si le sumamos que muchas variedades han sido seleccionadas no solo por potencial, sino por calidad, creo que vamos a tener un año que se avisora un piso superior en calidad. Veremos cuando entre con la cosechadora. La contra de eso es que si rinde mucho, generalmente se deprime proteína porque nos quedamos cortos en nitrógeno. Pero creo que va a ser un año mejor que el pasado. Santiago, ¿y qué estrategia de fertilización a lo largo del ciclo aplicaron para obtener no solo rendimiento, sino también calidad? La fertilización de base o arranque en trigo es muy importante hacerla bien en fósforo, ¿sí? Por varios motivos. Primero, que es un cultivo que responde con umbrales altos de fósforo en el suelo, sigue respondiendo cuando uno se lo agrega. Y además me da la oportunidad, pensando ya en la rotación, de incorporar ese fósforo en líneas, pero muy cercanas. Y yo ya pienso no solamente en ese trigo, sino en la reposición de nutrientes en toda la rotación. Como este año la relación, más aún al principio de campaña, daba bastante favorable en insumo-producto, fue un año donde se hizo una buena fertilización de base en fósforo y generalmente el que hizo fósforo acompañó con azufre pensando en las hojas de segunda, ¿no? En lo que es nitrógeno tenemos diferentes estrategias. Está el que puso todo a la siembra, el que fraccionó, el que lo puso presiembra, incorporado o al voleo. Bueno, cada uno va a tener su eficiencia y su efectividad, principalmente dependiendo de qué pasó luego con una lluvia. Yo puedo tener una muy buena respuesta al voleo si enseguida me llovió, o puedo tener una eficiencia baja si lo apliqué el voleo y a lo mejor la lluvia me cayó al mes. Este año, como hubo lluvias repartidas, creo que se van a igualar bastante las estrategias nitrogenadas desde ese punto de vista de la eficiencia del uso. Y en algunos casos, algunos productores optaron, dado los altos rindes, principalmente en campo propio, a hacer una segunda refertilización pensando un poquito en calidad en función de lo que había sucedido el año pasado, que se nos cayeron mucho las proteínas. Primero roya de la hoja, luego roya amarilla y finalmente del tallo fueron las enfermedades que acosaron al trigo esta campaña. Lorenzati aporta algunos criterios de manejo. Arrancamos la campaña de manera bastante tranquila, en estado digamos de macollaje, no se veían grandes cantidades de enfermedades. Y luego sí fueron apareciendo las rollas. La primera, por lo menos que detectamos acá, fue la roya de la hoja, apareció en los estratos inferiores, pero mientras el nivel de incidencia y severidad no sea inferior, digamos, en cuanto al daño potencial que me hace respecto a la tasa de generación de hojas, yo se lo puedo ir manejando. Eso lo hago ¿hasta cuándo? Hasta cerquita de que salga la hoja bandera, que sería la última. Entonces, el criterio es tratar de proteger bandera y dos hojas inferiores, o sea, bandera -2, tratar de que estén libres de pústulo o a la primera presencia ya aplicar. ¿Para qué? Para tener mayor cantidad de biomasa y de hoja sana
justamente al momento de la espigación, de la floración y del llenado, tener toda la maquinaria fotosintética activa. En ese momento, cuando luego del pico de la roya de la hoja empezamos a detectar roya amarilla, y ahí hubo casos donde se la detectó como presencia y otros lugares donde hubo grandes picos con manchones muy afectados y una gran virulencia de la enfermedad, es una enfermedad mucho más agresiva y violenta que la que estamos acostumbrados a la roya de la hoja. Así que quien hizo los tratamientos de manera oportuna realmente va a poder visualizar una respuesta. Y luego ya en final de ciclo apareció también la roya del tallo y en algunos lotes los tres y tenemos un combo. Y hoy a lo mejor en lotes que ya están en pasado en grano pastoso, a lo mejor vemos las tres, pero si fueron bien monitoreadas, hoy eso es una cuestión más visual y no de que me vaya a afectar rendimiento. Es un juego fino, hubo materiales muy susceptibles, por ejemplo Baguette 601, que es un excelente material en la zona, pero que se sabe que tiene susceptibilidad a roya, donde en algunos casos fue necesaria una segunda aplicación, en otros casos con una aplicación estuvo bueno. Pero igualmente el potencial creemos que va a ser muy bueno y se va a pagar con creces esas dos aplicaciones. Ya veníamos de una campaña de soja con mucha chincha en el lote. ¿Cómo impactó esta misma y sobre todo el clima en las condiciones del cultivo a cosecha? Fue un año realmente de mucha chinche, una plaga que podemos decir esporádica o rara para el cultivo de trigo, que sí es tradicional para el cultivo de soja, pero que justamente tuvimos una soja muy cargada en chinche, en muchas situaciones con ataques tardíos que el productor obvió, tal vez porque no le afectaban rinde, aunque le afectaban calidad de si se iba a usar para semilla o producción de semilla, que evidentemente buena parte sobrevivió y por lo tanto cuando salieron del letargo invernal encontraron el trigo para nutrirse y el principal daño lo causaron cuando estaba la espiga embuchada, que ahí pican y desde el lugar que pican el raquis de la espiga hacia arriba, prácticamente por la saliva tóxica se pierde eso. Y hubo lotes realmente con una carga que llegaban a más de 10 o 15 chinches por metro cuadrado. Es decir, lo tradicional es encontrar una, dos, sería dentro de lo que uno podría soportar, pero ya cuando pasás de 3 chinches por metro cuadrado ya realmente empieza a ser un daño. Y hubo muchos lotes que superaron ampliamente su umbral, que generalmente se hicieron los tratamientos y mucha gente los hizo coincidir con el ataque de roya. Entonces en muchos casos se hizo en el mismo control para roya de la hoja y para chinche con realmente buenos monitoreos y seguramente con respuesta porque si no el daño es muy importante. El director de Ocandú visualiza cómo el cambio de políticas permitió ajustar las rotaciones hacia una mayor incorporación de gramíneas en pos de la sustentabilidad. En la medida que uno diversifique, es decir, esto implica rotación de cultivos con una intensidad adecuada, entran en este caso las gramíneas con la mejora en la rentabilidad de maíz y trigo y bueno, ya podemos pensar en un esquema más diverso, más ajustado al consumo de agua de la zona y a su vez evitando, como en este caso particular, o ayudando por lo menos a que esos excesos de agua podamos ir consumiéndolo. Además dejamos más carbono en suelo, más materia orgánica, de la mano de la gramínea entra la fertilización, reponemos nutrientes, es decir, es un combo que empieza a funcionar y eso, si lo vemos también desde el punto de vista del manejo integrado de plagas, ya sean de malezas, de insectos o de enfermedades, también empezamos a tener muchas más herramientas. En esta zona es un problema del yoyo colorado, resistente al glifosato. Ahora, si hoy estamos haciendo un maíz, tenemos dentro de los hormonales opciones para controlarlo y dentro de los residuales opciones para controlarlo mucho más barata y efectiva de lo que sería en soja. Entonces, es una herramienta muy útil para controlar una maleza muy problemática que si hiciéramos solamente soja. Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo la rotación y la diversidad me empieza a agregar herramientas más efectivas y más económicas pensadas en el sistema en su conjunto.